No podía contestar el presidente Uribe la diatriba que en su contra desencadenó un tal Pinilla Cogollo, un magistrado del Tribunal de Medellín, porque lo atacó con traición y alevosía, porque no lo citó al proceso donde le iba a decir todas las cosas que le dijo en un acto eminentemente político. Como no hay instancia judicial abierta ninguna, el presidente Uribe no tiene más camino que el camino de la política, es decir, el camino de acudir al pueblo, a la gente, a cada uno de nosotros. Queridos oyentes, compañeros de la mesa, el presidente Uribe se ha dirigido a los colombianos, porque no tiene otra instancia ante la cual acudir. Los temas que se le proponen son temas viejísimos, han sido discutidos 1000 veces ante la opinión pública, y este señor Pinilla Cogollo los toma como si fueran plena prueba en contra del presidente Uribe. ¿Cuáles son ellos? Porque el presidente es persona cuidadosa, seria y extraordinariamente meticuloso en el manejo de temas que demandan una estructura intelectual particular, la estructura del rigor, de la seriedad, del orden. ¿Soy paramilitar? Se pregunta por haber sido amigo de Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno murió sin haber sido acusado nunca de paramilitar. Pedro Juan Moreno estuvo al servicio de los grandes intereses del país. Fue un gran empresario, de una conducta limpia, transparente, de empresas heredadas de su padre que él mejoró y que él extendió considerablemente. Un hombre trabajador, serio, impoluto como empresario. Y dedicó después parte fundamental de su vida a trabajar por el país. Fue secretario de la gobernación de Antioquia y Antioquia disfrutó de la paz que no tenían los colombianos en aquellos años aciagos. ¿Dónde hay una acusación contra Pedro Juan Moreno? A ver, señor Pinilla, díganos en qué expediente está la acusación contra Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno vivió como un hombre intachable, murió como un hombre intachable, y usted cobardemente, con traición y alevosía otra vez, acusa al presidente Uribe por haber sido amigo y superior jerárquico de Pedro Juan Moreno. Ser amigo de Pedro Juan Moreno no es un delito, ser amigo de Pedro Juan Moreno es un honor. Ojalá pueda usted decir lo mismo de sus amigos, magistrado Pinilla. ¿Soy paramilitar por haber promovido las Convivir? Las Convivir, dice el presidente Uribe, y lo dice con toda claridad, no fueron creadas por él. Fueron creadas por el presidente César Gaviria. Hay decretos muy antiguos que crean o que instituyen una cosa elemental, que son formas de cooperación de los civiles amenazados por los violentos con las fuerzas militares encargadas de contener a los violentos. ¿No tienen los civiles la obligación de cooperación con el orden militar? Usted debe saberlo, magistrado Pinilla, por ignorante que sea, tiene que saber que los civiles tenemos la obligación de acudir a los militares, a la policía, al orden judicial, inclusive a los jueces, si fuere el caso, para pedirles la protección de nuestros derechos y para no hacer justicia con nuestra mano. La legítima defensa no está permitida sino en el caso en que uno no tiene alternativa y no puede acudir a un poder establecido. Las Convivir recuerdan esos principios elementales, el de la cooperación de los ciudadanos atacados y amenazados con las fuerzas del Estado que están instituidas para su defensa. Lea la Constitución Nacional, magistrado Pinilla, y mire para qué está constituido el Ejército y para qué la Policía Nacional. Gloria a los que cooperan con ellos. Las Convivir no fueron organizaciones detestables para asesinar a la gente como usted lo sugiere. Fueron organizaciones maravillosamente inspiradas para que los civiles unidos pudieran acudir a las fuerzas militares para que fueran eficaces, y de policía, para que fueran eficaces en la defensa de sus derechos. Haber alentado las Convivir, haber organizado las Convivir para que los campesinos no se sintieran solos y abandonados, sino unidos en su causa y unidos con el ejército y con la policía que están instituidos para defenderlos, no solamente no es señal de un delito, sino que es señal de grandeza de alma y de cumplimiento de los deberes del gobernante. Dice usted
que es paramilitar el presidente Uribe por haber sido amigo de Rito Alejo del Río. No faltaba más. Un gran militar que no fue escogido por el presidente Uribe, porque el presidente Uribe no fue comandante supremo de las fuerzas militares, sino a partir del día de su posesión como presidente de la República. Cuando era gobernador de Antioquia simplemente tenía que hacer causa común, tenía que hacer relación estrecha con los militares que designara el presidente de la República y el alto mando militar para estar en los distintos lugares de Antioquia. Y Rito Alejo del Río hizo una tarea maravillosa. Usted no sabe o quiere ignorar que cuando se fue de apartado, lo despidió una multitud de más de 10.000 personas que con lágrimas en los ojos veían partir a su héroe. Esa es otra historia, pero la historia de Álvaro Uribe Vélez y de Rito Alejo del Río es una historia de mutuo respeto, es una historia de necesaria cooperación entre los poderes establecidos que tienen la obligación de tender al bien común, como lo dice la Constitución Política, magistrado Pinilla. Ser amigo de Rito Alejo del Río y haber participado en un homenaje a su persona y a sus merecimientos el día en que fue destituido por orden de las FARC no es una carga que haya que soportar, sino un honor que se puede exhibir. Soy paramilitar porque militaricé la Comuna 13 de Medellín. Magistrado, usted sabe que era la Comuna 13, usted vive allá en Medellín, pero claro, tiene su propia interpretación del tema, ¿no? Eso estaba lleno seguramente de defensores de los derechos humanos, de personas maravillosas que desarrollaban el derecho comunitario. Señor magistrado, no seamos farsantes. La Comuna 13 era un nido de delincuentes. Los unos de las FARC, los otros participantes en los narconegocios, los otros miembros de organizaciones criminales comunes. Había que defender la ciudad de Medellín y había que defenderla mucha gente buena que estaba en la Comuna 13 de Medellín. Y eso fue lo que se hizo con una operación intachable que inclusive está filmada. Están las filmaciones de lo que se hizo en la Comuna 13 para liberar a esa gente del yugo de los bandidos. La operación de la Comuna 13 no es una demostración de paramilitarismo, sino una demostración de cómo Álvaro Uribe Vélez, como presidente de la República, cumplió con sus obligaciones desde el primer día. Soy paramilitar por haber negociado la Ley de Justicia, Paz y Reparación. No faltaba más, no faltaba más. Señor magistrado, ¿qué descaminado anda usted? ¿Es uno paramilitar por derrotarlos? ¿Por obligarlos a que entreguen sus armas? ¿Por reducirlos? ¿Por exigirlos que se reincorporen en paz a la vida civil después de haber purgado sus delitos y después de haber quedado obligados a la reparación que tenían con sus víctimas? El presidente de la República, Álvaro Uribe, no tiene la culpa de que después un fiscal general de la Nación haya sido tan lento, tan inepto, para adelantar un proceso que fue modelo en América y que lo sigue siendo. Dígame cuántas vidas se economizaron, cuántas extorsiones cesaron, cuánto dolor se economizó Colombia con la entrega de armas de los militantes de las autodefensas ilegales, también llamadas y mal llamadas paramilitares. Eso fue lo que hizo el presidente Uribe y dice, soy paramilitar por eso y soy paramilitar por haberlos conducido a la cárcel como era mi deber, porque en este esquema de paz no había impunidad, como en el esquema de paz que seguramente por el que usted felicita al presidente Santos. No, señor, no había impunidad, cárcel. Y a la cárcel llevó a los máximos dirigentes de esos grupos. Y como persistieran en sus conductas criminales, como siguieran traficando la droga de la que se alimentaban para poder enfrentar a las FARC, que es otro tema que usted calla cuidadosamente, fueron extraditados a los Estados Unidos. Esa es la prueba de que Álvaro Uribe es paramilitar. Es que castigó como nadie a los paramilitares, los enfrentó como nadie los había enfrentado, los obligó a entregar las armas como nadie los había obligado.
¿Esa es prueba del paramilitarismo? Cita usted también, entre los cargos que le hace al presidente, la masacre del Aro. Dígame, ¿dónde está la prueba de que el presidente fue advertido de que se preparaba esa masacre? Dígame, ¿dónde está la prueba de su indolencia y de su tardía reacción? Qué curioso es usted. Cuando los militares reaccionan en defensa de las instituciones, son unos réprobos, como Ritualejo del Río, como Hernán Mejía Gutiérrez, o como tantos que arriesgaron su vida en defensa de las instituciones bajo las órdenes del presidente Uribe Vélez. Pero si hay una masacre, es culpa del presidente porque no reaccionó a tiempo, del entonces gobernador de Antioquia. Le quiero decir que el gobernador de Antioquia tuvo un desempeño excepcional en la dirección del orden público, pero que la responsabilidad del orden público seguía estando en el presidente de la República, en su ministro y en las comandancias de las fuerzas militares. Dígame dónde estuvo la noticia de la masacre del Aro y dónde estuvo la inacción de Álvaro Uribe Vélez. Y finalmente dice que es paramilitar porque el general Santoyo tiene un proceso abierto por narcotráfico en los Estados Unidos, que no es lo mismo narcotráfico que paramilitar, pero además Santoyo tenía excelentes calificaciones y trabajó excelentemente en Antioquia, en contra de los secuestradores y en contra de los bandidos. De Jorge Noguera, es que Jorge Noguera fue el asesino del señor Correa de Andrés. ¿Hay pruebas sobre el particular? Jorge Noguera fue un hombre excelente que luchó por este país, que se entregó al servicio de Colombia. Y María del Pilar Hurtado, ¿hay alguna acusación contra ella distinta de que participó en un complot de chuzadas de las que no ha sido establecida ninguna? ¿Y eso qué tiene que ver con el paramilitarismo? Que eso molesta a sus jefes de la Corte Suprema de Justicia, de los que usted aspira a un voto favorable para ser magistrado de la Corte Suprema. Reconozca, usted está de viaje para Bogotá, usted quiere ser magistrado en Bogotá de esa misma organización de justicia y de paz, y esta es su carta de presentación. Una amenaza infame contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero usted no ha actuado como juez. Usted ha actuado como político y como político el presidente Uribe lo está emplazando a que salga a la plaza pública o a que venga a la academia a discutir estos temas. Cuando el juez obra como juez debe ser respetado. Como el juez salta los linderos de sus atribuciones y de su posición y se dedica a hacer política, debe ser enfrentado como lo que usted es, como un politiquero barato que quiere hacer uso de su toga para conseguir puntos en su carrera judicial. Ni más faltaba. Álvaro Uribe Vélez ha contestado, y ha contestado con una contundencia, una claridad y una altura que lo honran. La contundencia, la claridad y la altura que no tuvieron las vulgares acusaciones que se hicieron en su contra. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 30 minutos.